Bueno, muy buenas para todos. Hoy vamos a hablar sobre las emergencias hipertensivas en el módulo de cuidado crítico de nuestro profesor titular, el doctor Enrique Villanueva, y su expositor, Freddy Pavón Manga, residente del segundo año de anestesiología. Entonces, vamos a comenzar hablando de emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es un cuadro clínico en el cual es una complicación de una de las enfermedades más comunes y más frecuentes en países desarrollados, como es la hipertensión arterial, que sabemos que esta se presenta en la actualidad con una alta frecuencia por todas las alteraciones que ocurren a nivel de los hábitos alimenticios, la obesidad y entre otros factores como el estrés que hacen que se produzcan este tipo de procesos a nivel sistémico, ya sabiendo que pues ocurre una injuria a nivel de la alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo cambios muy importantes a nivel orgánicos y multisistémicos y desencadenando diferentes patologías que terminan en cuadros con fallas orgánicas catastróficas a nivel de los órganos dianas afectados, tales son como corazón, cerebro y riñones, entre otras estructuras sistémicas. Teniendo en cuenta entonces esto, la emergencia hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial sistólica o presión arterial diastólica o elevación de la presión arterial media con daño confirmado de los órganos dianas antes mencionados, como son a nivel cardiovascular, cerebrovascular y renal. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que las emergencias hipertensivas son una entidad en la cual, como ya se está afectando un órgano diana y se está viendo comprometida su funcionabilidad y su perfusión, estas deben ser reducidas en un corto intervalo de tiempo a niveles considerados en donde podamos llevar las metas de presión arterial en parámetros seguros, en donde estos procesos deben ser manejados con drogas y deben tener una monitorización estricta. Y no todas las patologías que se lleguen a presentar en estos procesos tienen que realizarse o tienen que disminuirse las presiones arteriales de forma muy abrupta, ya que estos pacientes pudiesen llegar a tener complicaciones muy severas si estos tienen un cambio muy brusco en su presión arterial, sobre todo en aquellos pacientes ancianos en donde manejan cifras tensionales basales muy elevadas. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial de estos procesos, está encaminada a confirmar la elevación de la presión arterial y descartar una lesión del órgano diana, ya que si sabemos que no existe lesión de órgano diana y hay una elevación de la presión arterial sistémica, vamos a encontrar que estos pacientes más bien están cursando con una urgencia hipertensiva, en donde el manejo es completamente diferente y se puede incluso reducir la presión arterial de 24 a 48 horas, se puede dar un manejo de tipo ambulatorio. Pero si existe un proceso en el cual ya tenemos una confirmación de una alteración de órgano diana, pues ya nos toca manejarlo de forma diferente con manejo IV y monitorización estricta. Entonces, a una adecuada exploración física, ¿qué tenemos que buscar de forma intencionada? Que exista o no una alteración a nivel de los órganos dianas importantemente implicados, como son pues cerebro, como son a nivel cardíaco y como son a nivel renal, en donde tenemos que pues nuestros pacientes pues van a tener pues una exploración neurológica exhaustiva, vamos a tener que realizar algún cuadro como es la valoración del fondo de ojo para buscar alteraciones a nivel, si existe cuadros de papiledema o hemorragias o datos que nos indican que hay alguna injuria a nivel cerebral. Tenemos también procesos en los cuales tenemos que buscar pues de forma intencional alteraciones a nivel cardíaco como presencia de soplos, ritmos, alteraciones del ritmo o procesos en los cuales nos esté mostrando que existe un cuadro de injuria a nivel cardiopulmonar. Tenemos importante realizar estudios de la mano que deben ir en busca de estos procesos, como son el estudio de un hemograma, una bioquímica sanguínea, buscando procesos a nivel de la urea, creatinina y electrolitos, sedimento urinario, alteraciones en donde pues obviamente nos van a mostrar electrocardiográficas o alteraciones a nivel en radiografía de tórax.
Tenemos que otros estudios que nos podemos utilizar serían el ecocardiograma, una tomografía axial con puntación glizada o resonancia magnética nuclear cerebral, ecografía abdominal TAC, resonancia magnética torácico-abdominal, esto en busca de buscar consecuencias o complicaciones de todas estas patologías que se desarrollan a nivel de estos órganos dianas, como pues obviamente sería el edema agudo de pulmón, alteraciones pues a nivel a nivel cerebral, como alteraciones como leucoencefalopatía secundaria a algún evento cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico, o alteraciones en busca de sangrados que se encuentren a nivel por una hemorragia subaracnoidea o hemorragia a nivel intraparenquimatosa. Teniendo esto en cuenta, estos son los ejemplos de situaciones consideradas como emergencias hipertensivas, en donde la elevación de la presión arterial y afectación del sistema nervioso central nos puede llevar a una cefalea hipertensiva, hemorragia intracraneal, hemorragia subaracnoidea o algún cuadro de infarto isquémico a nivel cerebral. Las elevaciones que afectan el corazón generalmente están relacionadas con infarto agudo del miocardio o síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón y importante pues la disección aórtica. Otros procesos en los cuales podemos encontrar una elevación de la presión arterial son aquellas alteraciones en donde hay una elevación excesiva de catecolaminas, como por lo menos en las crisis hipertensivas como son el ferocromocitomas, alteraciones por el uso de drogas de tipo psicoactiva como son pues obviamente la cocaína, entre otras, y interacciones o inhibidores por los inhibidores de la monoaminooxidasa. Tenemos que, hay que tener en cuenta también en aquellos cuadros de emergencias hipertensivas secundarias a procesos postoperatorios o en aquellas pacientes en las cuales presentan algún cuadro de preeclampsia o eclampsia. Tenemos que tener en cuenta que los datos relativamente a la historia clínica de pacientes con crisis hipertensiva tenemos que tener los antecedentes previos de que el paciente curse con algún cuadro de hipertensión arterial, algún tipo de control de la presión arterial en donde tengamos que saber cuáles serían como los parámetros basales que el paciente está manejando en cuanto a sus presiones, saber si lleva o no algún cumplimiento de tratamiento antihipertensivo, ya que estos tenemos que ver si es una que le falta tratamiento o que no está llevando un tratamiento o que si en realidad el paciente está llevando un tratamiento pero que pues está teniendo un cuadro de descompensación en estos momentos. Hay que estar pendiente del consumo de fármacos y drogas, los cuales pudiesen llegar a elevar la presión arterial, en donde pues obviamente sabemos que todos estos procesos van acompañados de una adecuada dieta, en donde si el paciente pues no tiene una adecuada restricción de sodio, pudiesen llegar a presentar en cualquier momento un proceso a nivel sistémico y una complicación del mismo. Los síntomas acompañantes en los cuales el paciente llegase a presentar, que nos enfoquen en cuanto al diagnóstico y a la presentación de la emergencia hipertensiva como tal y la patología orgánica previa o actual, ya que si el paciente pues viene con algún proceso a nivel de insuficiencia renal crónica, pues vamos a tener una alteración de los laboratoriales y pues no vamos a saber si existe algún proceso agudo o poder encaminarlo hacia otro proceso. En cuanto a las emergencias hipertensivas, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Que el objetivo general del tratamiento es la reducción rápida pero parcial de esta, ya que no debe darse una reducción completa de la misma porque pudiesen llegar a tener efectos súper importantes a nivel sistémico, ocasionando más daño que beneficio. Entonces, como por lo menos una normalización brusca puede inducir a accidentes isquémicos cerebrales o a nivel coronario. Tener en cuenta que los pacientes ancianos con enfermedad aterosclerótica ya están acostumbrados a presentar algún grado de cifras tensionales más elevadas de lo normal, que ya se encuentran estos acostumbrados a esta injuria que se presenta a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo que pues una reducción brusca de ellos produzca una hipoperfusión a nivel de todos los órganos, produciendo un mayor daño que beneficio. Entonces, el objetivo inmediato es reducir la presión arterial diastólica entre un 10 a un 15% o llevarla a una meta por debajo de 110 milímetros de mercurio. Si vamos a hablar de la presión arterial media, la reducción de esta o la meta de esta sería del 20%, en los cuales esta debe reducirse en 30 a 60 minutos. Este es el rango de tiempo que nosotros tenemos para lograr ese objetivo.
Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a encontrar que para lograr estos objetivos nosotros vamos a utilizar ciertos fármacos en los cuales deben cumplir los siguientes criterios, como son una administración intravenosa, un comienzo de acción rápida, que tengan una semivida corta, que permitan el uso flexible y la fácil dosificación de estas, y obviamente hay que evitar en estos pacientes darle una vía sublingual o intramuscular, ya que cuando se utilizan este tipo de vías, nosotros no vamos a poder controlar los efectos adversos del medicamento, sabiendo que si la tenemos en infusión intravenosa, por medio de bombas, nosotros vamos a poder dosificar, vamos a poder controlar, disminuir, y pues como tienen una semivida corta, pues la opción de estos medicamentos, pues si tienen algún efecto o una taquicardia refleja o algún tipo de proceso contraindicado, adverso, vamos a poder entonces nosotros reducir este proceso. Es importante nosotros evaluar si existe un adecuado volumen, ya que si el volumen se encuentra depletado, el paciente pues no va a tener los efectos deseados y pueden llevar a cuadros de hipotensión muy severa. Entonces, y pues obviamente la irrigación de los órganos diana se va a ver afectado. Entonces nosotros siempre, antes de instaurar algún proceso a nivel de fármacos para el tratamiento de estas emergencias hipertensivas, debemos tener en cuenta de que el paciente sí tiene un adecuado volumen a nivel intravascular y nosotros podamos pues manejar de forma segura estos medicamentos. Aquí existe una tabla muy importante en la cual vamos a encontrar diferentes fármacos antihipertensivos para el manejo de las emergencias hipertensivas, como son el nitroprusiato de sodio, el abetalol, la nitroglicerina, entre otros, en donde sabemos que pues obviamente el nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial y venoso que disminuye tanto la precarga y la poscarga. Esto generalmente en pacientes con muy útil con crisis hipertensiva acompañada de insuficiencia cardíaca, pero tenemos que tener en cuenta de que estos procesos no se deben utilizar en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, porque sabemos que uno de los metabolitos de estos procesos es el cianuro, en el cual pues obviamente una intoxicación por cianuro nos puede llevar a una importante complicación a nivel sistémico, ocasionando cuadros de parada cardíaca, coma, encefalopatías, convulsiones focales, entre otros procesos. Tenemos que tener en cuenta de que pues nosotros con estos medicamentos, si utilizamos la dosis sería de infusiones inferiores a 2 microgramos por kilogramo minuto, ya que infusiones por encima de 4 microgramos por kilogramo minuto mantenidas de 2 a 3 horas pudiesen llegar a la acumulación de cianuro, muy importante para la toxicidad de este medicamento a nivel sistémico, en donde tendríamos que utilizar el tiosulfato para que éstas pudiesen llegarse a degradarse y a disminuir su acumulación y su citotoxicidad a nivel sistémica en pacientes en los cuales pues tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entre otros tenemos pues obviamente el abetalol, que como sabemos es un bloqueante beta 1 adrenérgico selectivo y alfa adrenérgico no selectivo en una relación 1:7. ¿Qué es lo importante con el abetalol? En los cuales se utiliza mayormente en la mayoría de emergencias hipertensivas, pero no en insuficiencia cardíaca. Es muy importante porque este produce una disminución de la resistencia vascular periférica, pero mantiene el flujo sanguíneo a nivel coronario, a nivel renal y a nivel cerebral, manteniendo pues los objetivos que nosotros estamos buscando en estos procesos de controlar las emergencias hipertensivas. Otro medicamento que podemos utilizar muy comúnmente es la nitroglicerina, la cual es un potente agente vasodilatador venoso y también a nivel arterial. Generalmente pues esta nitroglicerina se puede utilizar en dosis de 5 microgramos por kilogramo minuto y se puede utilizar hasta 100 microgramos por kilogramo minuto. Su acción es muy rápida, en donde puedes tener de 1 a 3 minutos y una duración aproximadamente de 5 a 15 minutos. Principalmente la indicación de nitroglicerina son enfermedades hipertensivas en donde están asociados con procesos a nivel de síndromes coronarios o tras cirugía cardíaca, en los cuales pues sería la mayor indicación esta por su efecto vasodilatador. Aquí pues obviamente podemos encontrar pues muchos otros en los cuales podemos apoyarnos también, como son el fenoldopam, que sabemos que su efecto es a nivel de los receptores de dopamina 1 y que pues obviamente estos tienen también una indicación para aquellos pacientes en los cuales
en los cuales pues obviamente requieren pues un adecuado flujo a nivel renal, cerebral y pues a nivel miocárdico. Tenemos que importancia ya por especificidad de las emergencias hipertensivas específicas como son la encefalopatía hipertensiva, en las cuales tenemos que tienen procesos a nivel de alteraciones en la perfusión que son más relacionados con procesos isquémicos. En estos los pacientes van a presentar un cuadro clínico que se puede llegar a presentar entre 24 a 48 horas y de forma progresiva, en el cual el paciente pudiese llegar a presentar una cefalea intensa, náuseas, alteraciones a nivel visuales, en los cuales son como signos premonitorios de todos estos procesos. Pero como ocurre un fracaso en los mecanismos de autorregulación de perfusión cerebral, existe un fracaso en estos procesos, en estos mecanismos se produce pues obviamente una importante disminución de la oxigenación, esto produciendo ictus y áreas de penumbra, en los cuales si esto llegase a progresar van a tener alteraciones de confusión, alteraciones de a nivel de la conciencia, convulsiones focales o generalizadas, y que pudiesen llegar pues obviamente a presentar esta sintomatología, como ya anteriormente lo dije, entre un proceso entre 24 a 48 horas. Entonces, si no se trata a tiempo, pues el paciente va a llegar a empeorar, va a disminuir pues obviamente esa oxigenación a esto, produciendo cambios importantes a nivel de la masa encefálica y llegando pues a producir una importante área de penumbra isquémica en el cual el paciente pues va a tener un deterioro neurológico importante y puede progresar pues al coma, en donde pues obviamente debemos evaluar pues todos aquellos procesos. Importante en estos pacientes es que muchas veces cuando se hace la exploración física de si existe cefalea o no y alteraciones, podemos buscar de forma intencional aquellos cuadros que se acompañan en el fondo con retinopatías o cambios a nivel de hemorragias a nivel de estas áreas, en donde vamos a encontrar que muchos de estos pacientes pudiesen llegar a estar en ausencia de retinopatías, teniendo en cuenta de que esto no siempre pues, va a estar presente en estos pacientes y que si no lo encontramos no lo vamos a descartar en el fondo de ojo. Teniendo en cuenta esto, uno de los apoyos diagnósticos que podemos tener es la resonancia magnética, en donde vamos a encontrar una leucoencefalopatía a nivel parieto-occipital y que pues obviamente teniendo pues ya esto y la clínica y el estudio de esta resonancia magnética, pues ya teniendo el diagnóstico instaurado, la meta en estos pacientes es reducir la presión arterial diastólica entre aproximadamente 100 a 105 milímetros de mercurio en las primeras 2 a 6 horas, haciendo esto pues de forma progresiva, como ya lo logramos, en donde una disminución de un 10 a un 15% de la presión arterial diastólica o un 20% de la presión arterial media en aproximadamente 30 a 60 minutos y pues lograr estas metas que ya estamos mirando. En cuanto al accidente cerebrovascular, tenemos que los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico son procesos en los cuales hay una alteración muy importante a nivel de la irrigación del sistema nervioso central y que estos en los cuales ocurre procesos por alteración a nivel de la autorregulación a nivel cerebral. Es importante que en estos pacientes se tenga mucho cuidado en el manejo, en no ser tan agresivos en el manejo de esta patología, ya que los mismos, cuando se ocurre ya la injuria a nivel de los vasos sanguíneos con ruptura de los mismos, la misma liberación de sustancias vasoactivas van a producir que se produzca una vasodilatación y tratan de compensar estos procesos con hipotensión. Por lo tanto, pues el paciente va a llegar a presentar un cuadro de hipotensión aproximadamente hasta 10 días después siguiente del episodio. En esto por eso recomiendan que la guía de manejo que en el ictus isquémico se debería suspender el tratamiento antihipertensivo en pacientes con ictus isquémicos, en donde generalmente no se va a dar un tratamiento antihipertensivo a menos que exista un aumento de la presión arterial sistólica por encima de 220 o una presión arterial diastólica por encima de 120, en donde vamos a tener en cuenta solamente que si existe acompañado de una enfermedad coronaria aguda, una insuficiencia cardíaca, una distensión de la aorta, encefalopatía hipertensiva o insuficiencia renal aguda o cuadros de preeclampsia o eclampsia, se va a disminuir la presión arterial, pero en las metas que ya comúnmente hablamos y de forma pues obviamente progresiva entre de un 10 a un 15% o un 20% de la presión arterial media, en donde pues estos pacientes hay que tener una estricta monitorización porque sí tiende mucho a que en estos pacientes después del evento produzcan un cuadro de hipotensión secundaria a la fisiopatología de estos procesos.
Entonces, ya teniendo pues en cuenta esto, vamos a tener que el tratamiento tromboembólico debe mantener la presión arterial para que se realice un tratamiento tromboembólico, la presión arterial por debajo de 185 a 110 milímetros de mercurio en cuanto a la presión arterial de estos pacientes. Se recomienda entonces en el manejo de estos pacientes con accidente cerebrovascular el uso de la betalol o nicardipino, porque sabemos que pues obviamente en estos pacientes van a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, pero van a mantener un flujo de perfusión a nivel cerebral, renal y a nivel coronario. Y el nitroprusiato de sodio, pues por lo que ya anteriormente observamos con todos los procesos que hay que tener en cuenta en él. En cuanto, pues otra de las emergencias hipertensivas es aquellas que tienen como injuria a nivel el órgano diana, como es el corazón. Ya esto lo vimos en la clase anterior, en donde pues obviamente la elevación de la presión arterial está relacionada más que todo con cuadros de estrés por la liberación de catecolaminas por el dolor, en donde pues hay el manejo, pues hay un aumento de la resistencia de eyección sistólica debido a la elevación de la presión arterial y incremento del estrés miocárdico, aumentando el consumo de oxígeno de esto. La nitroglicerina es el manejo de lesión en estos pacientes, ya que produce una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y por ende pues una adecuada perfusión e irrigación de estas áreas que están obstruidas por toda la injuria que se está presentando a nivel del vaso sanguíneo. Los betabloqueadores como la betalol y el esmolol sabemos que pues, son de manejo como coadyuvantes en estos procesos para manejar estos procesos y la morfina, que es el tratamiento coadyuvante efectivo para el manejo del estrés y el dolor, como se vio en la clase anterior. Otro tipo de entidades que se puede encontrar con las emergencias hipertensivas, no siendo el pulmón un órgano diana, pero que es una complicación del edema agudo pulmonar cuando estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca en donde pues van a presentar esta injuria a nivel pulmonar, teniendo en cuenta de que ya el tratamiento se basa más con la instauración de nitratos y diuréticos de asa, en donde vamos a producir una vasodilatación en ellos, vamos a sacar pues obviamente todo ese líquido que se encuentra acumulado y como segunda línea de medicamento vamos a utilizar el nicardipino, el uradipilo, el uradil, urapidilo o incluso el nitroprusiato de sodio. En cuanto a otro tipo de procesos de la emergencia hipertensiva específica está la distensión aórtica. Esta es una entidad en la cual tenemos que tener mucho cuidado, ya que puede ser considerada como un diagnóstico probable de pacientes con dolor torácico agudo y elevación abrupta de la presión arterial. Esto pues obviamente la disección de la aorta es una emergencia, ya que el 75% de los pacientes llegasen a fallecer en 2 semanas al episodio agudo, en donde si hay una ruptura de esta disección aórtica pues va a tener un evento catastrófico. En el tratamiento, pero con un tratamiento adecuado, la supervivencia a los 5 años es aproximadamente del 75%. Teniendo esto en cuenta, pues entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros tenemos que alcanzar en estos pacientes? Debemos alcanzar, en ellos sí debemos alcanzar una presión arterial inferior a 120 milímetros de mercurio rápidamente entre aproximadamente un periodo de 5 a 10 minutos. Y debemos tener una presión arterial media inferior a 80 milímetros de mercurio. Hay que reducir la fuerza del flujo pulsátil de la pared aórtica y limitar la extensión del daño a nivel íntima para que pues no se produzca una rotura de esa. Y la elevación de la presión arterial y la velocidad de eyección del ventrículo izquierdo pues son lo que debemos nosotros controlar en estos pacientes. En cuanto al manejo de estos procesos, nosotros debemos tener una adecuada monitorización neurológica importante, ya que como vamos a reducir de forma muy abrupta la presión arterial, hay que determinar que pues, el paciente no tenga signos de hipoperfusión cerebral, los cuales estos se pueden ver reflejados con náuseas, cefalea, confusión, alteraciones psicomotoras y la combinación de un antagonista beta-adrenérgico o un vasodilatador en estrategia de tratamiento estándar, teniendo en cuenta pues obviamente las combinaciones como son el esmolol y el labetalol, que pueden emplearse como antagonistas beta-adrenérgicos y o el nicardipino o el fenoldipán. El nitroprusiato de sodio pues ya no sería como de primera línea, por lo que sabemos que pues este medicamento tiene bastantes efectos citotóxicos y que pues su periodo de utilización debe ser muy corto, no mayor a 2 a 3 horas, por lo que vamos a conocer del
de la acumulación de cianuro pues, a nivel sistémico. Tenemos que de aquí, pues obviamente otras entidades que se pueden estar relacionadas con emergencias hipertensivas son las crisis hipertensivas por liberación de catecolaminas, hipertensión arterial postoperatoria, hiperclampsia y eclampsia, en donde pues en estas también tenemos que tener en cuenta pues el manejo de cada una de ellas. Entre los fármacos empleados para el tratamiento de la hipertensión, aquí vamos a encontrar una tabla que resume todos estos procesos como son el nitroprusiato de sodio, la betalol, la nitroglicerina, entre otros la furosemida, el esmolol, y cada uno de estos pues vamos a encontrar los efectos adversos que ejercen cada uno de estos sobre los diferentes órganos y sistemas. Tenemos aquí que muchas veces de estos pues tenemos la de comienzo inmediatos como son el nitroprusiato de sodio, generalmente como son por bolos o perfusiones, estos medicamentos pues tienen un comienzo de dosis muy fuerte, de 2 a 5 minutos y una duración en aproximadamente 2 a 6 horas, pero también tiene una vida semivida media corta, haciendo de que pues obviamente nosotros podamos controlar muy bien sus efectos adversos. Ya sabemos pues obviamente que la betalol y el esmolol pues son medicamentos beta bloqueantes en los cuales estos pacientes pudiesen llegar a tener una disminución de la resistencia vascular, pero una adecuada perfusión a nivel sanguíneo. Hay que tener en cuenta que los efectos adversos de estos tendrían náuseas, vómitos, broncoespasmos, trastornos de la conducción eléctrica. Tenemos que tener que pues obviamente la taquicardia reflejo, la hipotensión pudiesen llegarse a presentar mucho en estos pacientes. Tener en cuenta pues obviamente cuál sería el medicamento ideal para estos pacientes de acuerdo a la patología que estén presentando, ya que teniendo en cuenta esto nosotros pues obviamente vamos a poder dar el tratamiento adecuado y las metas adecuadas para nosotros pues poder tratar de diferentes tipos de patología. Entonces, como puntos claves, aquí vamos a tener que la elevación de la presión arterial ya sabemos que ocurre en el 1% de los pacientes con hipertensión crónica. Las urgencias hipertensivas es una elevación sin daño del órgano blanco y por ende pues a la emergencia hipertensiva es donde tenemos garantizamos que pues hay una lesión o confirmación de órgano blanco. Las emergencias hipertensivas siempre deben tratarse pues, con procesos a nivel endovenosos y un estricto monitoreo a nivel sistémico, ya que pues obviamente estos pacientes pueden llegar a tener alguna complicación más importante o si no controlamos de forma adecuada la presión arterial, pudiesen llegar a presentar entonces procesos más adversos que beneficiosos a nivel de esto. Fármacos en el manejo hipertensivo se han empleado pues nitroprusiato de sodio, la betalol, la nitroglicerina, el esmolol, el nicardipino, el apilato y la furosemida, y que cada fármaco pues obviamente vamos a utilizarlo dependerá de la gravedad clínica y del tipo de afectación orgánica asociada. Entonces, la verdad, pues muchas gracias por todos estos procesos. Estamos entonces pendientes de los comentarios que se vayan a observar en la clase y pues los comentarios y todos los procesos que se hicieron. Muchas gracias a todos.